Mi nombre es Sol Ángel Araujo, soy estudiante del Seminario de Divulgación Científica del posgrado de Gestión de Investigación y Desarrollo que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Les voy a dar una introducción a los datos abiertos de investigación. Para iniciar voy a dar un pequeño concepto de lo que es la ciencia abierta. La ciencia abierta es un movimiento que promueve el acceso libre a la investigación, a los datos y a los resultados, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimiento entre científicos y entre la sociedad en general, sin restricciones. La ciencia abierta se basa en la transparencia, la colaboración y el acceso público, y está sustentada en 4 pilares como se puede ver acá: el acceso abierto, los datos abiertos, el código abierto y la colaboración abierta. Esto requiere compartir datos y publicaciones científicas, crear plataformas colaborativas y usar herramientas de software libre o software abierto para el procesamiento de la información. En este contexto, nos vamos a concentrar específicamente en lo que son los datos abiertos. Para hablar de datos abiertos, vamos a entender qué son los datos de investigación. Los datos de investigación son aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de una investigación original. Corresponden a la información necesaria para apoyar o validar las observaciones, los resultados y los descubrimientos de un proyecto de investigación. Por ejemplo, cuadernos de laboratorio, archivos, videos, cuestionarios, transcripciones, encuestas, entre otros. Cuando hablamos de datos de investigación abiertos o datos compartidos con acceso abierto, son aquellos que pueden ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona, con la única condición de citar la autoría de los mismos a su creador. El siguiente esquema muestra cómo los datos en una investigación se generan como parte de un proceso metódico que comienza con la definición de los objetivos de investigación y la selección de los métodos más adecuados de acuerdo al enfoque y contexto de la investigación. Los datos derivados de cada etapa, según su naturaleza, pueden ser cualitativos o datos categóricos o cuantitativos o numéricos o mediciones. No obstante, según su estado de procesamiento, se clasifican como datos primarios, que son los datos originales recolectados directamente de la fuente, como experimentos, encuestas, entrevistas, entre otros. Estos son datos crudos y no han sido procesados. Están los datos que ya han sido procesados porque fueron organizados, estructurados, clasificados a través de herramientas como tal. Y existen datos analizados, que son los datos resultantes del proceso de investigación, en el cual los datos procesados son interpretados en el contexto de los objetivos de la investigación. Un ejemplo de ello pueden ser las conclusiones obtenidas de un modelo estadístico. Estos datos, por lo general, se convierten en conjuntos de datos llamados dataset, que pueden ser compartidos públicamente a través de repositorios de acceso abierto junto con documentos que los describen, gráficos, tablas e índices, permitiendo con ello la reproducibilidad y que se genere una red de colaboración en torno a ellos. Los metadatos, a su vez, tienen asociado un conjunto de metadatos. Los metadatos es un conjunto de información que describen a los datos que se generan durante la investigación. Estos pueden ser descriptivos, administrativos o estructurales. Los metadatos descriptivos, como su nombre lo indica, describen el contenido del recurso, como el título, el autor, el idioma, las palabras claves, la fecha de publicación, entre otros, y particularmente incluye un identificador único, permanente y persistente que lo que permite identificar, descubrir y seleccionar este recurso o este conjunto de datos en un momento dado. Los metadatos administrativos tienen detalles sobre derechos, licencias de uso y acceso, por ejemplo, controles de acceso y seguridad, licencias de acceso, especificación de las mismas, etc. Y los metadatos estructurales son ya más asociados a elementos internos del conjunto de datos. Por ejemplo, estos se utilizan para procesamiento de máquinas y describen relaciones entre las partes que conforman estos recursos o estos objetos. Cabe destacar que aunque los datos no estén disponibles en un momento dado, los metadatos siempre deberían estar disponibles.
Estos metadatos se diferencian de otros documentos que se manejan en el proyecto como códigos de procesamiento, modelos, instrucciones como tal, que se utilicen para procesar estos datos y para obtener resultados. Simplemente son elementos descriptivos de los datos como tal. Los datos abiertos de investigación se rigen por un conjunto de principios. Esos principios se derivan de un acrónimo FAIR que por sus siglas en inglés. Estos principios se establecieron en el año 2014 en una reunión sostenida en los Países Bajos y fueron solidificados o consolidados por lo que llaman la Coalición Internacional de Investigadores, Force 11. ¿Qué persiguen estos principios? Que los datos abiertos de investigación cumplan con una cantidad de propiedades. La primera es la facilidad de búsqueda, es decir, que todo conjunto de datos debe ser siempre localizable. Para que esto sea posible, dentro de sus metadatos debería incluir un identificador único y persistente que permita su localización. Además, deberían contarse con índices que permitan su acceso o su búsqueda en un momento dado de una manera más sencilla. Accesibilidad. Todo conjunto de datos o datos de investigación deben ser accesibles, con o sin restricciones, a través de protocolos de comunicación estandarizados y abiertos. Interoperabilidad. Todo conjunto de datos debe ser interoperable o puede poder interoperar con otros datos y con otros repositorios, con otras herramientas y con otras aplicaciones. Esto se logra, esta facilidad de comunicación entre distintos sistemas o repositorios se logra a través de ciertos elementos sintácticos y semánticos estandarizados que faciliten esta interoperabilidad o esta interconexión. Reutilización. Todo conjunto de datos debe tener bien especificadas sus condiciones de uso para que pueda ser reutilizado por la comunidad de investigadores y por el público en general. Los datos se pueden almacenar en distintos formatos. Estos formatos son las estructuras en las cuales son codificados. Por supuesto que el formato puede ser de múltiple, puede ser texto, puede ser multimedia, puede ser un formato tabular, un formato de base de datos, pues hay formatos espaciales, etcétera. Lo importante es que cada uno de ellos se adapta a un contexto específico y deben ser siempre formatos abiertos y no propietarios. Y siempre deben estar bien documentados. Se debe evitar en lo posible que los formatos sean cifrados o comprimidos. Okay. Es importante señalar que los datos de investigación siempre deben citarse para darle la debida atribución a su autor. Debemos citar los conjuntos de datos de la misma forma que lo hacemos con otros recursos o publicaciones académicas. Esto es clave para mantener la integridad académica, garantizar la reproducibilidad y dar crédito al productor o al creador. Por lo tanto, es importante conocer las políticas. Normalmente las citas, dependiendo de su naturaleza, son citas APA, citas Vancouver o el método que simplemente se ríen por el mismo patrón que para otras publicaciones. Es de una manera similar. Lo que sí es que siempre, si manejamos conjunto de datos y esos conjuntos de datos tienen su conjunto, cada conjunto y su conjunto de datos debe citarse de forma independiente. Y todos deben incluir un identificador unívoco y permanente que apunte al repositorio donde se alojan. Existen DataSite DOI, Handle, ARK de Allianz y algunos mecanismos que permiten obtener este identificador, pero la idea es que se cuente siempre con este identificador. Este es un ejemplo de una cita APA de un dataset que apunta a un identificador único DOI. A continuación vamos a ver lo que es el ciclo de vida de los datos. El ciclo de vida de los datos son las distintas etapas macro que van desde la planificación hasta la reutilización de los mismos. Planificar. Antes de recopilar los datos, se realiza una planificación para definir cuáles son los objetivos, las metodologías, los formatos necesarios para manejar este proceso. Recopilar.
Se reúnen los datos a través de métodos como experimentos, observaciones, encuestas, entrevistas, dependiendo del contexto y del tipo de investigación. Procesar. Los datos se organizan, se limpian y se convierten en formatos que sean utilizables. Clasificar y organizar. Los datos son categorizados, estructurados de manera que puedan ser accesibles, es decir, para facilitar su búsqueda y su acceso. Analizar. Los datos se interpretan y estudian para extraer conclusiones relevantes. Evaluar, curar y descartar. Se determina qué datos se van a conservar, por qué, cómo hacerlo y cuáles son los que se van a descartar. Una vez que se define cuáles son los definitivos, se procede al proceso de preservación, es decir, preservar y almacenar. Se asegura su conservación a largo plazo en repositorios seguros que manejen políticas de acceso abierto, preferiblemente, que es lo que se busca con estos datos abiertos. Compartir. Los datos se ponen a disposición de otros investigadores y público en general con licencia de acceso abierto y mecanismos o interfaces de programación abierta que permitan su acceso a través de código o también que se puedan descargar a través de formato estándar con sus debidas instrucciones. Reutilizar, reproducir y transformar. Los datos son utilizados para nuevas investigaciones y adaptados a otros contextos, convertidos a otros formatos que también sean de utilidad por terceras partes una vez que han sido publicados. Plan de gestión de datos. El plan de gestión de datos es un documento que se elabora al inicio de un proyecto de investigación que detalla cómo se van a gestionar los datos durante todo el ciclo de vida de la investigación. Su objetivo es analizar los elementos clave de la gestión y definir los tratamientos que van a tener los conjuntos de datos recopilados o generados durante este proceso. ¿Qué contiene un plan de gestión de datos? Mecanismos de recopilación de datos, cómo se van a recopilar, documentación y metadatos, aspectos éticos, métodos de almacenamiento, criterios de selección y conservación, políticas para compartir y reutilizar los datos, entre otros. Por lo general, los conjuntos de datos que se comparten se depositan o se colocan en repositorios de datos de investigación de acceso abierto. Los repositorios de datos de investigación son plataformas que facilitan el acceso abierto y la reutilización de los datos, permitiendo a los investigadores de todo el mundo usarlos para generar nuevos descubrimientos y avances tecnológicos. También aseguran su preservación a largo plazo. Aquí hay unos ejemplos de repositorios de datos de investigación. Es importante destacar que la mayoría de ellos residen o por temas de financiamiento en la Unión Europea o en los Estados Unidos o en países de Norteamérica. Hay una desigualdad en cuanto a su distribución geográfica a nivel mundial. Hay una brecha importante en su implementación, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe y en otros continentes como el continente africano, aunque tenemos aquí un ejemplo particular de Latinoamérica. Es por ello que hay una brecha en el aprovechamiento de los datos entre países. Superar esta brecha demanda de la colaboración de la comunidad científica y, por supuesto, demanda de un conjunto de políticas públicas, tanto a nivel regional como a nivel local de los países, para que se invierta en infraestructuras de acceso abierto, se construyan estas infraestructuras, se generen políticas específicas que promueven que se compartan los datos y las investigaciones con acceso abierto y que se estimule al investigador a compartir bajo esta modalidad. Finalmente, vamos a reflexionar por qué debemos compartir datos de investigación abiertos. Compartir datos de investigación abiertos, como se listan acá, tiene múltiples ventajas o múltiples beneficios. Esto no solo promueve la transparencia y la reproducibilidad de los resultados, sino que también impulsa la innovación científica y tecnológica, acelerando descubrimientos y avances en campos clave como la salud pública y los ensayos clínicos, como quedó evidenciado durante la pandemia de COVID-19, donde los esfuerzos colaborativos de las comunidades investigadoras que compartieron datos en acceso abierto permitió una resolución más rápida de esta problemática. Y esto debe ser extensible a cualquier campo de la investigación. Por lo tanto, exhortamos a la comunidad científica que comparta sus datos en acceso abierto.
Finalmente, agradezco su atención y los invito a colocar sus opiniones, dudas y sugerencias en la sección de comentarios. Gracias por su atención.